Muy bien. Bienvenidos a todos ustedes aquí a este canal de Cristiano Moderno. Con ustedes, Víctor Telles. También hoy tenemos el debate con Gabriel Asaf sobre la sucesión papal. Antes de empezar con el debate, hagamos una oración. A nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos permites compartir con hermanos, aunque de denominaciones diferentes. Te pedimos, derrames tu Santo Espíritu sobre este debate para que todo sea en orden y con respeto, ya que tú eres un Dios de orden y un Dios de amor. Permite que ambos lados sepamos ser testimonio de ello y también envía tu Santo Espíritu para que sea tu Espíritu el que hable y nos dé a cada quien lo que tengamos que aprender de ello. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, bienvenidos a todos los que estén viendo o los que vayan a ver en diferido o inclusive los que vayan a entrar a formar parte y a ver lo del debate posteriormente. Hoy tenemos al hermano, aunque de otra denominación, Gabriel Asaf, para el debate. Primero, antes de empezar con el debate, voy a dar un minuto para que se presente él y nos diga un poquito acerca de él. Adelante. Perdón. Perdón que estoy con el teléfono y se me caía de donde estaba. Dame un segundo. Claro que sí. A ver. Ahí creo que está. Bien. Bien, mi nombre es Gabriel Asaf. Soy de Argentina, el norte de Argentina. Tengo 32 años. Soy creyente evangélico. Bueno, le agradezco a Víctor por poner su canal para este debate. Esperemos que sea para edificación de quienes lo vean, ya sea en vivo o diferido. ¿Sí? Eh, y bueno, eso es todo. Que sea todo para la gloria de Dios, que en armonía, ¿sí? Amén. Sin ofender el uno al otro, porque antes que nada somos cristianos ambos, sí, tenemos que Amén. ser, como bien decía Víctor, testimonios para los que aún no conocen a Dios. Amén. Eso es todo por mi parte. Amén. Yo por mi parte, los que ya están suscritos a este canal ya me conocen, Víctor Telles, predicador y evangelizador católico, apologeta y maestro de Biblia. Muy bien, como ya siguen este canal ya saben bien quién soy, hasta ahí creo que está la introducción. El debate actual va a tener las siguientes reglas. En primer lugar, armonía y respeto. No se va a aceptar ninguna persona que esté ofendiendo o insultando al otro. El primero que se rebaje a insultar, a ofender o a hominem será considerado una pérdida automática. Si yo llegara a rebajarme a insultar a Gabriel, ahí ya sería reconociéndome a mí perdedor. O viceversa, si Gabriel se rebaja a insultarme, a ofenderme, entonces sería una pérdida automática para él. Una. Número dos, cuando le esté tocando, durante el tiempo que me toque a mí hablar, no hay interrupciones. Igualmente, cuando a Gabriel le toque hablar, no hay interrupciones, excepto cuando vaya acabándose el tiempo que nos corresponde a cada quien. También es normal a veces que algunos que están escuchando estén comentando. De igual manera, estas reglas también van a aplicar para los que entren a compartir con sus comentarios. También vamos a tener que ponerles reglas a ellos también para que ellos también sepan respetar dentro de este debate. A mis hermanos católicos, como este es un debate serio, no se va a permitir insultos ni ofensas
y a los evangélicos que entren también de igual manera. Ahora, el formato del debate ya lo puse aquí en la sección de comentarios. Ya tuvimos cada quien un minuto para presentarnos. Lo que va a seguir en breve va a ser 10 minutos para que Gabriel introduzca su punto que va él a discutir. Y después tendré yo 10 minutos para discutir mi parte. Después va a tener Gabriel 5 minutos para refutarme y después tendré yo 5 para refutarlo a él. Después tendrá él 5 para contrarrefutarme y otros 5 para contrarrefutarlo. Después 5 para que él cierre y 5 para que yo cierre y luego uno cada quien para la despedida. Ese será el formato. También, como vamos a estar sobre el reloj para esto, voy a subir en breve un cronómetro para que podamos estar conscientes del tiempo que llevemos. Cumpliéndose el tiempo, se suspende lo que uno esté diciendo para que comience el tiempo del otro. Dejen subir el cronómetro, el cronograma. Denme unos minutos para subirlo. Ahora muy bien. Adelante, corre tiempo, Gabriel. Perfecto. Bueno, hay que aclarar algunos puntos antes de comenzar. Es que yo le voy a dar la oportunidad a Víctor para un próximo debate seguramente, porque este es un punto en el que él tiene que defenderse, porque este es un tema que afecta 100% a su iglesia, no a la iglesia, a mi confesión de fe, ¿verdad? Entonces él tiene que defenderse. Yo le doy también la chance de debatir otro punto, por ejemplo, no sé, la sola escritura, en el cual yo voy a tener que defender esa postura, porque esa es una creencia nuestra de los cristianos evangélicos. En cambio, acá la carga de la prueba la tiene Víctor, él tiene que demostrar que hay una sucesión ininterrumpida de papas desde Pedro hasta el día de hoy, hasta Francisco. Lo que tiene que demostrar es que esa sucesión se dio de la misma manera en la que fueron elegidos los apóstoles. De la misma manera que fueron elegidos los apóstoles, él tendrá que demostrar que todos los sucesores supuestos de Pedro hasta el día de hoy fueron elegidos de manera ininterrumpida, que tuvieron un papado ininterrumpido, que cumplieron con los requisitos de un obispo, como lo señala en Primera de Timoteo. Entonces son varios puntos los que él va a tener que señalar. ¿Sí? El texto base que mi oponente citará será el clásico de Mateo 16-18, texto que los apologistas católicos usan para argumentar sobre casi todas sus doctrinas. Por ejemplo, la fundación de la Iglesia Católica, Pedro la roca de la Iglesia, Pedro la cabeza de la Iglesia, infalibilidad papal, etc. Pero a las claras, ese texto no denota en absoluto, la existencia de un papado como tal. Se expresa en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde el Papa es el pastor universal de la Iglesia, el obispo de obispos, el vicario de Cristo, el máximo pontífice, etc. Nada de eso podemos ver en el texto de Mateo 16-18. Lejos de anunciar un papado, este pasaje es totalmente cristocéntrico, tal como señala el verso 13. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Este pasaje fue totalmente forzado con el paso de los años, a medida que la Iglesia romana cobraba primacía sobre los demás obispados, para intentar justificar una primacía en el obispo de Roma como sucesor de Pedro sobre los demás obispos. Pero ¿el obispo de Roma es el sucesor de Pedro? Es la pregunta que nos hacemos. Otro pasaje que utilizan para justificar el papado es Isaías 22:22, ¿sí? Donde dice que en aquel día, perdón, voy a buscar el texto, así lo leo completo. Un momento. Isaías 22. Porque la palabra
¿Está todavía ahí? Voy a poner pausa porque como que no se le oye. Voy a suspender Sí, temporalmente el cronómetro porque como que se interrumpió ahí un poco del hablar de usted. ¿se escucha ahí? Ahora sí. Fueron como unos aproximadamente 15 segundos. Voy a retroceder esto unos 15 segundos para que alcance a reponer lo de la señal que se interrumpió, pueda volverlo a repetir sin que se vea afectado su tiempo. Adelante. Bien, continúo entonces. Citaba que otro pasaje que se usa en la apologética católica para hablar de un papa, de la palabra papa, es el pasaje de Isaías 22. A partir del verso 20 dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Entonces, este texto, la apologética católica lo usa como un paralelo de Mateo 16-18, diciendo que esa profecía se estaba cumpliendo en el momento en el que Cristo le decía a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo, y lo que desates será desatado en el cielo. Pero realmente este texto es paralelo. Vamos a continuar leyendo. Esta profecía, lejos de cumplirse en Pedro, la vemos clara y textualmente citada en Apocalipsis 3, versículo 7. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta profecía se cumple claramente en Jesucristo como poseedor único de la llave de David, y no Pedro ni su supuesto sucesor, porque la visión de Juan del Apocalipsis transcurre en el año 90 al 97 aproximadamente. Si las llaves fueran patrimonio del obispo de Roma, Cristo debería haber confirmado en la visión a Juan, pero vemos claramente que es Cristo el único poseedor de esas llaves. Es improbable bíblicamente que las llaves del reino sean transferibles a un sucesor humano, pero no solo eso, también es improbable mediante la palabra de Dios, y desafío a mi oponente que en su intervención me demuestre que Pedro nombró, o al menos la iglesia nombró, a Lino como sucesor legítimo de Pedro. Eso no lo podrá comprobar con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces continuamos. Simplemente acudirá a repetir incansablemente Mateo 16-18, pero no podrá probar que Pedro nombró sucesor legítimo y por ende poseedor de las llaves del reino de los cielos. Otro pasaje clásico y trillado por los católicos es Juan 21:15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, y por tercera vez le repitió esa palabra. ¿Sí? Pero Pedro fue realmente pastor universal de la iglesia primitiva. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque fácilmente podemos decir que citar textos aislados, armar una especie de Frankenstein bíblico y decir: mira, acá está, ahí lo tenemos a Pedro como líder, como sucesor, como un primado, etcétera. Pero cuando vamos a la praxis, cuando vamos a aplicarlo, cuando vamos a las cartas paulinas, a los hechos, ¿vemos a Pedro liderando él como cabeza a la iglesia? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces vamos a ver en Gálatas 2:9 qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice Gálatas 2:9: y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Sí? Acá vemos claramente que, lejos de ser pastor universal, era contado entre tres columnas de la iglesia, Pedro, no cabeza y no pastor ni obispo de obispos. Era contado entre tres columnas. Y casualmente no es mencionado primero. El primero en mención, el primero en cuestión acá es Jacobo, que es Santiago, significa lo mismo. ¿Sí? Sabemos, para los que más o menos estudian hermenéutica bíblica, que cuando el autor en aquel entonces menciona a alguien primero es porque ese era el primero en importancia. Acá vemos que Pablo no ubica a Pedro primero, lo ubica a Jacobo. Sí, leemos nuevamente, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces acá vemos una clara división.
La iglesia en aquel entonces, en una cuestión de orden, estaba dividida entre judaizantes y a los que le predicaban a los gentiles. ¿Quién eran los pastores de la iglesia judaizante? Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo, Pedro y Juan. ¿Y quién pastoreaban a los gentiles? Pablo y Bernabé. Entonces, acá vemos que Pedro no es pastor universal de la iglesia. Acá vemos una iglesia dividida entre judaizantes y gentiles, que Pedro es uno de tres columnas de la iglesia judaizante y Pablo y Bernabé son las dos columnas de la iglesia de los gentiles. Entonces, ¿vemos a Pablo liderando una iglesia? Perdón, a Pedro liderando la iglesia? No, no lo vemos. ¿Sí? Entonces, como decía recién, eran los encargados de pastorear a los judíos, en cuanto Pablo y Bernabé eran los encargados de pastorear a los gentiles. Vemos acá una división en la iglesia primitiva, como decía recién, no una división en cuanto a pleitos, sino una división en cuanto a roles. Estos tres primeros pastoreaban a los judíos, mientras que estos dos últimos pastoreaban a los gentiles. Entonces Pedro ni siquiera era el pastor principal de la iglesia judía, mucho menos de la iglesia en su totalidad, judíos y gentiles. Queda más que claro mediante la palabra de Dios que Pedro desde el inicio de la iglesia primitiva no fue cabeza ni pastor universal de toda la iglesia. Vamos al significado etimológico de la palabra papa. Tampoco lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Vemos que dice en la Enciclopedia Católica al respecto, papa, a partir del griego papas, una variante de papá, ¿sí? Significa padre, papá. El título papa, que alguna vez fue utilizado con gran amplitud, actualmente se emplea exclusivamente para denotar al obispo de Roma, en virtud de su posición como sucesor de San Pedro, ¿sí? Durante los primeros siglos de la historia del cristianismo, la expresión papa se usaba para dirigirse o referirse a los obispos, en especial a los metropolitanos, u obispos de diócesis mayores en extensión o importancia. Así, por ejemplo, Cipriano de Cartago, por ejemplo, es también llamado papa. La primera vez que se tiene constancia del empleo de esta expresión para el obispo de Roma es una carta a Ciricio a fines del siglo IV. Sin embargo, seguía utilizándose indistintamente para otros obispos. Hay que esperar a Gregorio VII para un uso ya exclusivo del obispo de Roma. Así que el título de papa no es exclusivo de la iglesia de Roma, pues era empleado antiguamente por los principales patriarcas hasta que fue cayendo en desuso, conservándolo el patriarca de Occidente, el obispo de Roma, el de la iglesia copta y el de la iglesia ortodoxa de Alejandría. Ya me quedan 15 segundos y bueno, tengo que dejarlo acá. Todavía tengo bastante para seguir. Así que bueno, le doy lugar a Víctor para que haga su primera intervención. Muy bien, me toca a mí. A mí me va a tocar defender, como él dijo, la situación del papado. El debate, como lo estamos viendo, este es el tema, la sucesión papal. Aquí Gabriel estuvo mencionando sobre el uso de las llaves como una forma para querer desistir, um, comprobar su punto de en el Apocalipsis. Él cita como que la autoridad, las llaves no se las había dado a Pedro, pero en el mismo texto que él mismo mencionó como nuestra base, ahí vemos clarito en Mateo 16, dejen busco el versículo exacto. Mateo 16, el versículo 18 dice, a ver, está en el versículo 19. En el versículo Mateo 16, 19 dice lo siguiente: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ahora, se sobreentiende claro que la autoridad máxima y final es la de Cristo. Pero el texto también que él citó sobre la profecía en el Antiguo Testamento es una prefiguración también al respecto. Todo el que sabe de teología, de exegesis y de hermenéutica sabe que el Antiguo Testamento es prefiguración para el Nuevo. Por lo tanto, lo que se mencionó de Eliakim es prefiguración para este punto. También cabe de mencionar que lo que se ve, que lo que ocurría con la realeza
estaba el rey, que era el que poseía las llaves, pero cuando el rey marchaba, le entregaba las llaves a un mayordomo que tuviera autoridad sobre los que se quedaban. Esto es un punto histórico desde tiempos bíblicos hasta el tiempo medieval. El texto que citó Gabriel sobre el Apocalipsis se refiere precisamente a eso, al rey. Pero recordemos que poco después de que Jesucristo avisa de que le daría las llaves a Pedro, él habla también de que él estaría por marchar de este mundo. Entonces asigna a un mayordomo que se encargue de dirigir a la iglesia en su ausencia. Cuando uno cita estos textos, hay que aprender a enfocarnos de que si está refiriéndose al mayordomo o al dueño de las llaves. Son dos cosas muy diferentes. Mencionó también que si Pedro estaba liderando o no la iglesia. Vemos en Hechos capítulo 2 que el apóstol que presidió la primera predicación de la iglesia fue Pedro, no fue Santiago, no fue Juan, fue Pedro quien presidió la primera predicación. En Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, vemos que fue Pedro quien presidió el concilio como cabeza de la iglesia. Y en Hechos capítulo 10 vemos que nos dice claramente que cuando se empezaron a bautizar a los gentiles fue bajo la orden, ahí lo dice clarito, la orden de Pedro. Pedro da las órdenes para que se empiecen a bautizar. Usó el hermano el texto de Gálatas también para mencionar de que se mencionan a 3 personas, no solamente a Pedro. Sin embargo, Pedro está ahí. Es más, el hermano usó ese texto para señalar que Santiago es mencionado primero. En cambio, si vemos en los evangelios, como lo vemos en Mateo 10, versículo 2, se menciona a Pedro primero. Así que en cuanto a la secuencia, vemos que no tiene mucha relevancia en esto. Al contrario, si tomamos este mismo versículo, Mateo 10, versículo 2, en su arameo aparece la palabra, lo dice de esta manera, Kadmehun Cephas Detkera Kefa. Traducción, primero Simón llamado Pedro. Pero lo que llama mucho la atención aquí en el arameo es la palabra con la cual empieza, Kadmehun. Kadmehun en arameo significa el líder, el que gobierna, el que está al frente o el que manda. Ahora, mencionó también aquí el hermano de que Pedro nomás era una rama de la iglesia para los judaizantes y no para los gentiles. Podemos recordar también en Hechos 10, que con el episodio de cuando tienen la visión de los alimentos puros e impuros, Dios le estaba revelando a Pedro de que iban a llegar personas provenientes de Cesarea Marítima y que fuera con ellos. Y en efecto llega a un romano llamado Cornelio. No fue Pablo quien llegó, fue Pedro quien fue enviado al romano Cornelio. 2 capítulos después, en Hechos capítulo 12, 6 capítulos después, en Hechos 16, vemos también otra situación donde Pedro está prisionero en una celda de los gentiles. Y una vez más es Pedro
quien evangeliza ahí y bautiza a un carcelero romano. Entonces aquí vemos que en realidad Pedro está siendo cabeza no solamente de los judaizantes, sí, está con el grupo judaizantes, pero también sobre el grupo de la iglesia gentil. Está con las dos, mostrando en sí su papel de cabeza, su papel de estar uniendo a las dos ramas, tanto el cristianismo judío y el cristianismo gentil. Hasta ahí por el momento. Sé que todavía tengo más de minuto y medio, pero ahora vamos a pasarle a dar a sus 5 minutos de refutación. Déjenme nomás pasar a hacer un cambio aquí en el cronómetro para que se respete el tiempo del hermano. Adelante, mi hermano. Muy bien, Víctor. Ay, perdón. ¿Se escucha? Espéreme, déjelo cambio bien. Como que, sí, pero como que no entró bien. Mi computadora no registró el cambio del cronómetro. Bien. Ahora sí. Adelante, hermano. Bien, gracias por la exposición, Víctor. Muy bien, la verdad, le agradezco. Bueno, yo la verdad no terminé de hacer mi exposición y voy a tomar estos otros minutos también para exponer un poco más. Hay algunos puntos claves que no quiero dejar pasar y de ahí también voy a pasar a refutar, ¿no? Dame un segundo, busco acá. Bien, voy a seguir con los argumentos bíblicos sobre si realmente Pedro es la roca, ¿sí? En la Enciclopedia Católica, la doctrina de la Iglesia acerca del Papa fue declarada autorizadamente por el Concilio Vaticano I en la Constitución Pastor Aeternus, el 18 de julio de 1870. Y según la Enciclopedia Católica dice que la prueba de que Cristo constituyó a San Pedro cabeza de su iglesia se encuentra en los dos famosos textos, Mateo 16, 17 y Juan 21, 15, que ya cité anteriormente. Sí, Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el original griego, Pedro figura como Petros, un pedazo de roca. Y cuando dice sobre esta piedra, figura como masa rocosa, como Petra, como un sustantivo singular femenino. Vamos a ver si esa masa rocosa hace referencia a Pedro. En 1 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. 1 Corintios 10:4. En estas dos ocasiones la palabra roca figura como masa rocosa, similar a la de Mateo 16:18. Cuando se refiere a Petra, refiriéndose a Cristo, y no a Pedro, al cual se refiere como, a Petros, a Petra refiriéndose a Cristo y a Pedro refiriéndose como Petros, ¿sí? Que es un sustantivo masculino. Entonces, cuando vemos el paralelo de 1 Corintios 10:4 con Mateo 16:18, cuando habla de masa rocosa se habla de Cristo, no de Pedro. ¿Quién es la masa rocosa? ¿Quién es la roca sobre la cual se edifica la iglesia? ¿Pedro? No, Jesucristo. 1 Corintios 10:4. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca, de la masa rocosa espiritual que los seguía, y la masa rocosa era Cristo. La masa rocosa de Mateo 16:18 es Cristo, no Pedro. ¿Sí? Son más de los 44 aproximadamente padres de la iglesia que hay, casi el 80% concuerda con que la roca sobre la que se edifica la iglesia es Cristo, y algunos dicen que es la confesión de Pedro y no Pedro mismo. ¿Sí? El catecismo, para ir más al punto, 882, numeral 882 del Catecismo Católico, dice, el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal que puede ejercer siempre con eterna libertad. ¿Sí? Esto reúne varias mentiras, este numeral. Efesios 2:20 al 22 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente
edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí vemos varias mentiras juntas, ¿sí? El término sumo pontífice, por empezar, es un término de la tradición romana pagana, que se usaba para referirse a los sacerdotes paganos que eran parte de un colegio de pontífices donde existía un pontífice máximo. En el año 44 a.C., este término pasó a hacer uso de los emperadores romanos, ya que se consideraban a sí mismos como semidioses y el puente que conectaba las divinidades con los hombres. El emperador Graciano fue el último en atribuirse este título para finalmente pasárselo al obispo de Roma, en aquel entonces Damaso I, término que es usado hasta nuestros días. Otra mentira, sucesor de San Pedro, como decía Juan en el libro que tengo acá, Juan Laboa Gallego, Historia de los Papas, un autor católico, con el paso de los siglos se ha insistido en la figura aislada de Pedro por importancia de la promesa de Cristo para la existencia del primado del Papa. Durante los primeros siglos eran Pedro y Pablo juntos en el testimonio de su muerte quienes fundamentaban conjuntamente la importancia de la comunidad romana, no Pedro solo. Volviendo a Efesios 2:20, dice, la principal piedra del ángulo es Cristo. Esto ha derivado en muchas controversias, ¿sí? Con malas intenciones forzadas de los católicos en insistir que Pedro es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, han llegado a afirmar que Cristo está encima de Pedro como una piedra menor, de menor proporción, siendo Pedro la roca y Cristo arriba de Pedro. Y ya se me acabó el tiempo. En efecto, ahora me toca a mí. Muy bueno, muy interesante el argumento que el hermano presentó usando la... ¿Qué pasó aquí que no está circulando? Usando las reglas gramaticales del griego, pero tienen dos puntos débiles en ese argumento que él no consideró. Para empezar, el Evangelio de Mateo, contrario a lo que se cree comúnmente, no fue originalmente en griego, sino en arameo. Y en arameo la palabra para decir piedra es cefas, y no diferencia entre masculino y femenino, ni si es una roca masosa o una piedra pequeña. No hace tales diferencias el arameo original. Ahora, pero digamos que, por ejemplo, si lo diera. Hay una parábola que Jesucristo dice de que hay que construir y edificar sobre la roca. Eso es verdad. Y el argumento que está haciendo el hermano Gabriel Asaf, vístolo y analizándolo más de cerca, realmente fortalece y favorece la posición de los católicos. ¿Por qué? Bueno, para empezar, habla en ese texto, en ese texto, Jesús está hablando sobre edificar. Está usando una forma figurativa comparando a su iglesia a un edificio, una forma de comparación. Entonces, para entender la diferenciación de Petros y Petra debidamente, hay que verlo como los albañiles. ¿De qué manera trabajan los albañiles? Un albañil, cuando va a edificar una casa, no empieza construyéndola solamente así nomás. Obvio, primero se busca una superficie firme y fuerte sobre la cual edificar. Esa es la piedra maciza, Petra, de la cual está hablando. Obviamente, ese es Jesús. Sin embargo, dentro de esa piedra, un albañil cava para poner unos cimientos para anclar el edificio a esa piedra rocosa. Ese es el Petros que se refiere aquí siendo Pedro. Pedro está cimentado en Cristo y la iglesia a su vez en Pedro. Esto lo vemos, por ejemplo, en Lucas 22:32, donde Jesús le está diciendo a Pedro, fíjense, a Pedro es a quien le está diciendo, mira que Satanás ha rogado para sacudirlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tú a tu vez fortalezcas la fe de tus hermanos. ¿Dónde estaba Pablo? Me parece interesante que el hermano usó un autor católico, pero aunque sea católico este autor,
sabemos que eso no supera lo que está en las Escrituras. Y las mismas Escrituras, como mostré en Mateo 10:2, Kadmehun, el que manda, y luego como mostré ahorita con Lucas 22:32, y el mismo ejemplo que el hermano acaba de compartir, lo demuestran en efecto en la posición de Pablo siendo el cimiento principal. Que ahora, en el minuto que me queda, no alcanzo yo a hablar, a cubrir mucho más. Voy a ceder el tiempo que me queda para los 5 minutos de contrarrefutación de el hermano. Hago reset al cronómetro para que usted cuente con todos sus 5 minutos. Adelante. Bien, Víctor, muchas gracias por tu intervención. Tengo bastante todavía para seguir, pero lo bueno es que te detuviste en un punto importante, que es el de que dijiste que la iglesia se fundamenta en Pedro, ¿sí? Que Cristo es la piedra del ángulo, pero que la iglesia se fundamenta en Pedro. Parece que no escuchaste bien Efesios 2, 20, te lo voy a volver a leer, amigo Víctor. Edificado sobre el fundamento de plural, los apóstoles y profetas, no solamente el apóstol Pedro, los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Luego añade, verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Acá podremos hacer una pregunta retórica. Según el verso 21, ¿en quién todo el edificio bien coordinado va creciendo? ¿En Pedro o en Cristo? No, en Cristo. Otra vez dice, en quien vosotros también sois juntamente edificado. ¿En quién? ¿En Pedro? No, en Cristo. Para morada de Dios en el Espíritu. Y me voy a detener acá en el significado de la palabra piedra de ángulo, piedra angular. Acá lo tengo. La piedra del ángulo en original griego se pronuncia acrogoniaios, perteneciente a la esquina externa. La piedra del ángulo en la antigüedad era la piedra con la cual se nivelaba la construcción, era la que definía la base para los cimientos de la misma. Por eso se llama piedra del ángulo o piedra fundamental, porque era el principio de la construcción. Asimismo, en Efesios 2:20 refleja, diferente al catecismo, que somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra gestacional de la construcción, dicho de otra manera más clara. Entonces vemos en este pasaje vemos tres partes importantes. ¿Sí? Una, piedra angular. Segundo, fundamento. Y tercero, el edificio. ¿Sí? Entonces este pasaje nos enseña estas tres cosas. La piedra es Cristo, el fundamento son los apóstoles y profetas, entre ellos Pedro, y el edificio que crece somos nosotros, la iglesia, el cuerpo. Pedro no es piedra, ni fundamental, ni angular, ni sólida, ni nada. Pedro no es la roca. Continuamos. Bueno, esto ya lo había leído, la roca, sí. El catecismo ya lo leímos. Bien. Bueno, entonces voy a estos 2 minutos que me quedan, porque como que me perdí acá en el PDF. Otra cosa que dijo, voy a volver a la primera intervención de Víctor. Él citó Isaías 22:22, dando a entender sobre el tema de las llaves, que era un legado de autoridad, pero vamos a leer cómo sigue. Él dice que es una prefigura del Antiguo Testamento que se cumple en Pedro. Ok, entonces vamos a leer el pasaje completo, vamos a ver cómo termina. Y dice en el 22, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá, y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré, vamos a ver desde el 23 que dice, y lo hincaré como clavo en un lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgará de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Verso 25, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque el Señor habló. ¡Wow! Si esa es la prefigura de tu iglesia, Víctor, no es nada buena la profecía. El verso 25 dice, aquel día el Señor de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado,
será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque el Señor habló. No es nada buena la profecía. Yo te recomiendo, no citen ese texto para hablar de Pedro, para hablar de tu iglesia, porque no les favorece nada. Yo les recomiendo, traten de buscar por otra parte, porque por acá va mal. Y ya les mostré que en Apocalipsis 3:7, el que tiene la llave es Cristo. Pregunto, ¿no era en aquel tiempo el Papa Clemente ya? Creo que para ese tiempo era Clemente, el Papa. ¿Por qué Cristo, habiendo conferido la llave, no dice, esto dice el que tiene la llave? No, perdón, el que tiene la llave es Clemente, es el sucesor de Pedro, yo no las tengo. No, 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 no. Cristo dice, yo tengo la llave, no la tiene. No la tiene Lino, no la tiene Clemente, no la tiene Anacleto, Telésforo, Aniceto, no sé cuántos, esa lista, que eso en mi próxima intervención voy a hablar de esa lista porque ya se me acaba el tiempo. Muy bien, ahora voy yo. Ahora, se volvió a mencionar sobre la iglesia fundamentada sobre los apóstoles y los profetas. Él sigue insistiendo en ese punto, en verdad. Ahora, sin embargo, entre los apóstoles tiene que haber un líder. Toda la escritura habla de la importancia de una cabeza, de un líder. Ahora, vimos en varios ejemplos de los cuales yo he citado ya y que parece que el hermano no escuchó, que en Mateo 10:2, en el arameo dice Carmejún, Petros que era Kefa. El que dice, el que manda, el que está al frente, Pedro llamado Cefas. En el arameo original de Mateo. Sigue diciendo, claro, la iglesia está fundamentada sobre los apóstoles, pero estos tienen a Pedro por cabeza, según lo documenta Mateo 10:2 en su arameo. También esto queda reforzado en Lucas 22:32, donde le está diciendo a Pedro que él será el responsable de confirmar la fe de los hermanos. No estaba Pedro para incluirlo como un igual de Pedro. No había Pablo. Solamente se lo estaba diciendo a Pedro. Y si vemos todo el contexto, vemos que ahí también estaban presentes los demás. Si fuera una posición igual a todos los apóstoles, como está dando a entender el hermano, ¿por qué no dice a ustedes le rogué a Dios para que ustedes confirmen la fe? No, le está diciendo a Pedro, rogué para que tú confirmes la fe de los hermanos. Por lo tanto, vemos que aunque está fundamentado sobre los apóstoles y los profetas, estos a su vez, viendo en todos los demás contextos, están fundamentados en Pedro. Como vimos también, la primera predicación del Evangelio en Hechos 2 no la hicieron los otros apóstoles, ni siquiera lo hizo Santiago siendo cabeza de la iglesia en Jerusalén, la hizo Pedro. No fue ningún otro apóstol, sino Pedro, quien presidió el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Los demás discípulos esperaron que Pedro diera las órdenes de bautizar a Cornelio en Hechos 10. En todo esto van poniendo énfasis en Pedro como la autoridad. Ahora, menciona ahora que Pedro no es roca. Bíblicamente, cuando Dios cambia los nombres es para dar una nueva identidad. Ese mismo texto de Mateo 16 nos muestra que el nombre original de Pedro era Simón. Y es Jesús quien le cambia el nombre y ¿cómo le llama ahora? Piedra. Es decir, que es el mismo Jesús quien está poniéndolo como piedra. Aunque quieran decir que Pedro no fue piedra de esto, piedra del otro, el mismo Jesús está diciendo que Pedro, en efecto, sí fue piedra. Y nótese que no se le llama a los demás apóstoles Pedro. Solamente a Simón se le cambia el nombre para decirle piedra. Y después dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No hay ningún momento en que un argumento así pueda tener lógica.
en que voy a cambiarte el nombre para decirte que eres Pedro, porque te voy a llamar piedra, pero en realidad no vas a ser piedra, aunque te estoy llamando piedra. No tiene lógica, ni de liderazgo, ni de ninguno. Ahora, a ver, este ya fue de la contrarrefutación. Ya tuvimos nuestros 5 minutos de contrarrefutación. No tengo más tiempo para el resto de mi contrarrefutación. Le damos a Asaf sus 5 minutos para su cierre. Deje algo de reset a reloj. Adelante. Muy bien, como yo había dicho en principio, iba a insistir una y otra vez en Mateo 16, 18, pero bueno, como ya ese es el cierre, me está quedando poco tiempo, tengo muchísimo para refutar. Por ejemplo, le voy a refutar rápido la mentira del cambio de nombre. Cristo no le cambió el nombre a Pedro, fue un sobrenombre, que es muy distinto, que se usaba en ese tiempo cuando había dos personas con el mismo nombre. Estaba Simón Celote y Simón Pedro, ¿sí? Hechos 10 refuta por completo eso. Hechos 10:4, perdón, Hechos 10:5, dice, el ángel, yo no sé si Víctor se va a animar a contradecir a un ángel mandado por Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y por si le quedan dudas, lo vuelvo a repetir en el verso 18. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y por tercera vez, verso 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Si después de leer Hechos 10 te queda duda de que Pedro no se llama Pedro, sino es un sobrenombre, bueno, no tengo mucho que debatir ya, porque la palabra es más que clara, y no creo que Dios se equivoque en mandar a un ángel a decir que Pedro es el que tiene el sobrenombre de Pedro y no el que se llama Pedro. No creo que Dios se haya equivocado al mandar al ángel a avisarle a Cornelio que lo llame. De hecho, este pasaje refuta una gran cantidad de mentiras del catolicismo romano, porque acá vemos que Dios tuvo que darle, cuando él habla del concilio de Jerusalén, el concilio no lo presidió Pedro, el concilio lo presidió Santiago. Eso es falso lo que dijo Víctor. Al concilio lo presidió Jacobo, Santiago, no lo presidió Pedro. Otra cosa, cuando Cornelio lo ve a Pedro, se postra, a ver si encuentro acá el texto. Dice el verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Pedro no se autodefinía como papa, ni como máximo pontífice, ni como vicario de Cristo, ni todos los títulos falsos que se han impuesto los papas, como Inocencio III, como Bonifacio VIII, etc. Entonces, yo lo que le pedí a él es que me muestren la praxis de la iglesia, y él ha insistido una y otra vez en los textos de Mateo y Marcos, y una y otra vez no me ha podido mostrar en la práctica de la iglesia. Solamente me dice, no, Pedro fue el primero en dar el mensaje. Sí, ahí se cumple lo que Cristo le dijo. Confirma a tus hermanos, pastorea a mis corderos. Fue el primero en dar el mensaje, listo. Eso no es cabeza, eso no es ser cabeza de la iglesia. Pedro no pastoreó a toda la iglesia. Pablo fundó cantidad de iglesias sin siquiera pedirle recomendación a Pedro. De hecho, Pablo reprende a Pedro en Gálatas 2, porque no andaba conforme a la integridad del evangelio. Si Pedro era la cabeza, ¿cómo Pablo lo iba a corregir sobre el evangelio? ¿No era Pablo el que tenía que someterse a Pedro? Pedro no era la cabeza de la iglesia. Entonces, y no me ha dejado llegar a los datos históricos, porque cuando vamos analizando la historia, vemos, por ejemplo, a Policarpo de Esmirna, según el libro de Juan Laboa Gallego. Policarpo se reunió con el Papa Aniceto para discutir sobre la fecha de la Pascua, porque ya para el año 50 Roma, la iglesia romana, la que los católicos dicen que han conservado la tradición intacta, ellos ya a menos de 100 años le habían cambiado la fecha de la Pascua, y Aniceto quería imponer esa fecha a toda la cristiandad. Pero Policarpo, discípulo directo del apóstol Juan, se impuso a eso. Y ni Aniceto logró convencer a Policarpo, ni Policarpo a Aniceto. Y entonces la iglesia occidental quedaron con la fecha que hasta el día de hoy tiene Roma, y la iglesia de Asia Menor, dirigida por Policarpo de Esmirna, siguió respetando la fecha de la Pascua que habían respetado toda la vida los apóstoles. Entonces, ahí ya vemos una controversia, y ahí ya vemos que el Papa romano no gobernaba toda la iglesia. Los obispados eran independientes unos de otros. Cuando nos vamos al 250, con Cipriano de Cartago, vemos que Cipriano de Cartago solucionó el cisma que había entre Novaciano y Cornelio, porque Cornelio no había podido solucionarlo. Tuvo que ir
al obispo de mayor autoridad en aquel entonces en la iglesia, que era Cipriano, obispo de Cartago, norte de África. Cuando él en una carta se expresó en favor de Cornelio, ahí se puso final al cisma. Entonces vemos que el Papa ni siquiera gobernaba su propia iglesia, tuvo que acudir a Cipriano de Cartago para solucionar el cisma. Lo vemos más adelante a Cipriano de Cartago refutar al Papa Esteban I, cuando él quiso imponer la doctrina de Roma a todos los demás obispados. Cipriano se opuso, convocando el concilio de Cartago y deponiendo a 2 obispos que el Papa Esteban había devuelto a su cargo. Entonces vemos a Cipriano oponiéndose al Papa y no sometiéndose a él. Muy bien, ahora me toca a mí. Ahora bien, mucho que mencionar para este cierre, pero ahí va. Mencionó el sobrenombre, de que Pedro es solamente un sobrenombre, pero los sobrenombres son suelen describir algo acerca de la persona de uno. Uno no da un sobrenombre nomás al azar. El hecho de que Pedro tuviera ese sobrenombre que está dando a entender que él ya era reconocido, por lo menos por Jesús, como piedra. De lo contrario, Jesús no hubiera necesitado decir ese sobrenombre. Y también es interesante que ese nombre no se le da hasta este tiempo preciso, lo cual vuelve a caer en el mismo argumento que yo puse. Te voy a empezar a llamar piedra, pero no eres piedra. Vuelve en lo mismo, no hay lógica contextual. El hermano citó Apocalipsis 3:7. El que tiene de las llaves en Apocalipsis 3:7 se refiere al rey, al dueño de las llaves. Pero el dueño de las llaves se le da a un mayordomo que, en efecto, fue Clemente. Ahora, en la intervención previa, el hermano trató de usar el final de la profecía de Isaías como una forma de refutar el argumento sobre este uso para la posición de Pedro como el primer papa. Sin embargo, todavía una intervención anterior, él mismo usó este mismo texto para aplicárselo a Jesús. Entonces, ¿acaso estaba el hermano diciendo que Jesús con todo caerá quitando a Jesús de posición? Obviamente no, porque Jesús es el Rey de Reyes. Ahora, me mencionó él que en Hechos 15 no era Pedro quien decía, sino Santiago, equivocada. Si vemos en Hechos 15:7, donde Pedro toma la palabra, dando a entender que él es el que estaba presidiendo, ya que fue él quien puso la sesión en orden. Y Santiago no habla hasta 6 versículos después. Y vemos que lo único que hizo Santiago fue reiterar la decisión que tomó Pedro. Vemos ahí que la decisión la toma Pedro y Santiago nomás la repite. En cuanto a las controversias que mencionó Gabriel en tiempos como de Aniceto y Policarpo, ahí el motivo por el cual no llegaron a una decisión final es porque la conclusión que se tomó, él estaba hablando sobre la controversia cuartodecimia, la decisión que habían tomado ellos dos es que esta diferencia de fechas no era otra cosa que una diferencia cultural. En Asia Menor, de donde estaba Policarpo, se guiaban por un calendario lunar. En el Occidente, donde estaba el Papa Aniceto, es un calendario solar. Son dos calendarios totalmente diferentes y se tuvieron que hacer negociaciones para respetar las diferencias culturales. La doctrina es la misma. Aniceto no se estaba revelando la doctrina, estaba haciendo una aclaración cultural. Claro que el Papa es cabeza, pero no por eso se impone a las diferencias culturales. Ahora, menciona entonces, interesante que mencionó a varios otros padres de la iglesia. En cambio, Ignacio de Antioquía, en sus cartas que escribió a los esminos y a los efesios,
reitera que todos tienen que estar sujetos a los obispos y que hay una jerarquía eclesiástica, en la cual también da reconocimiento a la autoridad del obispo de Roma. En la carta que escribió Clemente, también reitera la posición de la autoridad de la iglesia, porque la escribe a la comunidad de Corintio cuando ésta estaba queriéndose rebelar y restablecer su propia iglesia. Clemente escribe para dejar en claro que Corintio tenía que estar sujeto a la iglesia general, así reafirmando la posición de la iglesia. Bueno, ahí se acabó. Me parece que me quedaron 2 puntos que no voy a poder yo contrarrefutar y todo eso. Ahora me queda 1 minuto. Bueno, ya no alcanzo a seguir contrarrefutando. Ya este fue mi cierre. Y ahí quedó todo. Ahora, antes de darle tiempo a que nos despidamos, quiero mandar unos saludos a los que han entrado. Miguel Totustus, saludos. Tiene varios comentarios. Hello, Gabriel. Saludos, hermano Víctor. Saludos a ti, Miguel Totustus. También dice, no hay cabida para las descalificaciones. Bueno, hermano, ahí todo depende. Si hubiera habido algunas ofensas, si hubiera necesidad de descalificar. Pero le agradezco al hermano Gabriel que supo dar unos argumentos concisos y respetuosos. Los debates son doctrinales, nada de personales. Correcto. No hemos hecho ninguna agresión. Es exposición, no refutación. Bueno, a ver, conforme iban pasando las ciudades, les iban entregando para que los observasen. Miguel Totus ayudó mucho con muchos argumentos muy interesantes, muchos comentarios muy interesantes. Muy buen resumen lo que hizo al decir lo siguiente: Cristo es la piedra angular y Pedro es la roca de cimiento. Correcto. Gracias por acompañarnos, Miguel Totustus. Ahora, fue un placer aquí tener este diálogo con Gabriel, una conversación muy interesante y me cae bien de que él se haya tomado el tiempo de estudiar también la documentación católica. Pues un gusto haber tenido aquí a Gabriel. Le voy a dar a Gabriel ahora su minuto de despedida antes de pasarme yo a despedir. Adelante, hermano. ¿No vamos a hacer la pregunta? De veras, me había olvidado eso de las preguntas, es verdad. Adelante, le toca a usted la primera. Bien. 1 minuto para formularla. Perfecto. Dame el tiempo. Me dice cuándo lo he hecho andar. Bien, según el libro del doctor Laboa Gallego, que es un doctor en historia de la Iglesia egresado de la Universidad Gregoriana de Roma, dedicado al nuncio de España, él dice que el Papa Esteban empleó por primera vez, ¿sí? Estamos en el año 254, el Papa Esteban empleó por primera vez el texto de Mateo 16-18 como respaldo de su imposición. ¿Sí? Dice, se trata de la primera reivindicación de la autoridad de un papa basada exclusivamente en la herencia de Pedro y representa el primer intento de afirmar el propio mando por encima de todos los demás obispos. Esto fue en respuesta a Cipriano de Cartago, porque Cipriano se oponía al bautismo de los herejes y a toda esa controversia que Víctor debe conocer. Mi pregunta es la siguiente, según esto, ¿me podría mencionar otro obispo romano que haya citado Mateo 16-18 antes de Esteban I? Muy bien. Ahora van mis 2 minutos para contestar, que no creo que vaya a ocupar yo todos. Ahora, muy bien. Ahora, antes de Esteban, otro que lo haya usado,
no me viene uno a la mente que haya citado el texto específicamente o textualmente. Lo que se podría preguntar también, y sería otra forma de preguntarlo, es si hay algún otro papa previamente que haya ejercido la misma autoridad sobre la iglesia, tal como lo argumenta ese texto. Como acabo de demostrar, en el conflicto de Corinto en el año 93, en que hubieron algunas personas queriendo reformar y reestructurar una iglesia diferente, es Clemente quien desde Roma empieza a ejercer esa autoridad sobre toda iglesia, tanto occidente como oriente, cuando escribe la carta de Bernabé. Ahora, a ver, si no hubo otro que haya dicho, pues esto es lo que dice el texto, no lo hubo. Pero sí hubo quien lo puso en práctica desde antes y este fue Clemente. Ahora, ahí termino yo mi contestación, pongo mi pregunta. Mi pregunta simplemente es esta, ni voy a poner medida porque voy a ir a lo directo. Si Pedro no era piedra ni era nada, ¿por qué se le dio ese sobrenombre? ¿De dónde vendría usando el contexto de Mateo 16? Si Pedro no es piedra, ni fundamento, ni nada, como dice el hermano Gabriel Asaf, entonces, ¿por qué se le dice así? ¿Por qué tiene ese sobrenombre? ¿Acaso se equivocaron los apóstoles? ¿Acaso se equivocó Jesús al llamarle piedra? Dejen, ahora le doy sus 2 minutos para contestar. Adelante. Perfecto. ¿Ya comenzó? Está corriendo el tiempo. Si no, volvémelo al tiempo, por favor, dame un segundo que hace que ya va, cuando vos me decís comenzar, ya iba en el segundo 40. Dame Perdón. 2 segunditos que busco acá la cita. Ajá. Acá. Bien. Ahora sí, dame el tiempo nomás. Corre tiempo. Perfecto. Como yo ya había dicho al principio, y lo puse ahí en el comentario, esta es una tradición tardía, ¿sí? El primero en emplear ese texto para afirmar una primacía sobre Roma fue Esteban I. Hubo otros papas con intenciones de intentar gobernar las demás diócesis, pero no. Vemos en Cipriano de Cartago que él mismo convocaba sínodos, deponía obispos que el mismo Papa Esteban había depuesto, le llamaba a Esteban colega, no le llamaba papa. Entonces vemos que no había una primacía en el siglo III. Y este mismo Cipriano dice lo siguiente: es cierto que los demás apóstoles eran lo mismo que Pedro y estaban dotados como él de la misma dignidad y poder, pero el principio nace de la unidad y se le otorga el primado a Pedro para manifestar que es una la iglesia y una la cátedra de Jesucristo. También son todos pastores, dice Cipriano, y a la vez uno solo es el rebaño, que debe ser apacentado por todos los apóstoles de común acuerdo para mostrar que es la única iglesia de Cristo. Que Cipriano explica que lo que Cristo quiso hacer es mostrar que en Pedro había una unidad, ¿sí? Y basándose Esteban en esa unidad que Cipriano explicaba, él quiso decir, ok, si Cipriano dice que la unidad está en Pedro, yo soy el sucesor de Pedro. Y ahí nace el error de la iglesia romana, de decir que el obispo de Roma es el sucesor de Pedro, cuando ya citamos a la Boa Gallego diciendo que en principio la tradición romana reconocía a Pedro y a Pablo por haber sido mártires en la iglesia. Pero luego, para torcer el texto de Mateo 16-18, dijeron, no, el obispo de Roma es el sucesor de Pedro, lo cual es completamente falso. No hay manera de probar de que el obispo de Roma sea el sucesor de Pedro. Esa es mi respuesta.
Muy bien, aunque aquí me dio madera para refutar, si hablaría yo aquí ya estuviera yendo en contra de las reglas y en contra del formato. No, sí, yo también me quedé con mucho, Víctor. Sí, Es extenso. pero, pero como este es un canal serio, donde las cosas hacemos con orden, porque Dios es un Dios de orden, lo que quedó por decirse tal vez sería en alguna futura ocasión, no se ha puesto fecha para esa futura ocasión. Y luego Claro, también, ayer que estábamos hablando en el canal del hermano Joseph, usted tocó algunos puntos interesantes sobre la mujer del Apocalipsis, que sería otro tema muy interesante por tocar. Ya en otra ocasión hablaremos de eso, pero tendrá que ser cosa de agendarse por lo mismo, que es canal serio y todo se hace con orden. perfecto. Ahora, le doy aquí al hermano un minuto para despedirse y después paso yo. Adelante, hermano. Muy bien, Víctor. Te agradezco, la verdad, fue una charla amigable, respetuosa, sin ofensas de ambas partes, que eso es importante, el testimonio a aquellos que no conocen de Dios todavía, eso es muy importante, más allá de que ganes vos, gane yo no vine a ganar debate, no es mi intención. Lo importante es ser testimonio y saber que hay gente que todavía no conoce de Dios, ¿sí? Que se vea eso, el testimonio de que somos cristianos. Gracias por poner tu canal para el debate, estoy a disposición para más adelante, quedó mucho, pero un montón, yo tengo acá, mira, eh, un montón de cosas me quedaron pendientes y estoy a disposición para otro debate más adelante, de la misma manera, respetuoso, ¿sí? Respetándonos sin ofendernos ni a la iglesia ni personalmente. Estoy a tu disposición, Víctor, para que vayamos a un debate y lo coordinemos con orden, como tiene que ser. Amén. Mando saludos a mis amigos que van a ver el debate, a mi mamá, a otros amigos, a mi esposa, que también lo va a ver. Y bueno, gracias, Víctor, que Dios te bendiga a vos y a tu familia y a la gente que va a ver el debate. Gracias. También gracias por tomarse el tiempo, siendo que es muy difícil tenerla con tantas horas que hay de diferencia entre Argentina y aquí Los Ángeles, muy difícil coordinar el tiempo. Gracias por haberse tomado el tiempo, siendo también mientras estábamos negociando el horario, el hermano Gabriel es una cosa que debería yo también informarle a los oyentes aquí, y esto es una cosa que encuentro admirable de él. Tomó tiempo de su horario muy ocupado del trabajo para estar aquí con nosotros y compartir. Eso es una cosa comendable. Muchas gracias y también gracias por haber sido respetuoso. Son muy pocos los hermanos evangélicos que en un debate muestran semejante respeto y madurez a la hora de debatir. Fue un honor y un placer haber tenido este debate. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego, Y Víctor. hasta luego. Y ya para antes de cerrar el canal, no se les olvide que siempre en sus corazones, que siempre ¡Viva Cristo Rey!